Esta noche vamos a abrir Colosenses capítulo 1, versículos, a partir del versículo 10, voy a ir hasta el 14. Bueno, para que tú entiendas, primero tengo que decirte que Pablo está hablando, ¿para qué recibiste a Cristo? ¿Para qué le entregaste la vida a Jesús? ¿Para qué aceptaste el Evangelio? Entonces él responde en el versículo 10 y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir, has aceptado a Jesucristo, has aceptado el Evangelio para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y para qué más? Para que seas fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Y para qué? Para que tengas paciencia y longanimidad. ¿Y para qué? Para que tengas gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para recibir la herencia de los santos en luz, el cual, y se refiere a Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ese es el texto. Ahora vamos a tratar de entender lo que Dios te quiere decir a ti esta noche. Dice Pablo, has recibido el Evangelio, has aceptado a Jesucristo. Y si todavía no has aceptado a Jesucristo, lo que Pablo te está diciendo es, acepta a Jesucristo. Y tú te preguntas, ¿y para qué lo voy a aceptar? ¿De qué me sirve aceptar a Jesucristo? Y Pablo te responde y dice, para que andes como es digno del Señor. El verbo andar, solo en el verbo andar un mensaje tremendo, para que andes. Yo te voy a explicar lo que es andar. Mira, andar es esto, un paso atrás del otro, estoy andando. Porque solo se anda para adelante. Si yo hago esto, no me vas a decir que estoy andando para atrás, porque nadie anda para atrás, solo se anda para adelante. Cuando alguien anda para atrás, no está andando. ¿Qué está haciendo? Retrocediendo. Ese es otro verbo. Y Pablo dice, si tú has aceptado a Jesucristo, o si aceptas a Jesucristo, vas a andar. ¿Qué quiere decir eso? Que tu vida va a ser una vida para adelante, siempre para adelante, para adelante, para adelante. Y tu vida no es solo tu vida espiritual, sino tu vida es un conjunto de cosas. Es tu vida familiar, tu vida profesional, tu vida financiera, tus relaciones humanas, tu vida social y tu vida espiritual, lógicamente, tu vida física, todo. Cuando tú aceptas a Jesucristo, vas a empezar a andar. Por eso Pablo dice, has aceptado el Evangelio para que andéis. Está hablando en la segunda persona plural, yo estoy hablando en la segunda persona singular. Para que andes, has aceptado a Jesucristo para que andes como es digno del Señor. ¿Y cómo se anda como es digno del Señor? Pablo mismo responde, dice, como es digno del Señor, produciendo mucho fruto. Quiere decir que cuando tú entregas la vida a Jesucristo, ahora tu vida va a ser una vida de frutos, frutos abundantes. ¿Qué cosas son frutos? Todas las cosas buenas que quieres alcanzar y que nunca alcanzas. ¿Qué más son frutos? Todas las cosas malas que quieres dejar y que nunca dejas. Esos son frutos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado, mi vida no anda, mi vida no avanza, parece que estoy estancado, parece que estoy estacionado? El otro día una señora decía, pastor, mi vida parece un barco
que está anclado, amarrado a una estaca, y yo remo, no avanzo. Y esa señora me decía, y yo me levanto de mañana, me acuesto en la tarde, yo trabajo. Me dijo así: a mí me pueden acusar de todo, pero no de ociosa, porque yo trabajo. Y la pobre señora vive en los Estados Unidos y trabaja en 2 empleos. Y dice, desde que llegué aquí no hice nada, no avanzo, mi vida está estancada. Ahora yo te pregunto, de acuerdo a lo que Pablo te está diciendo esta noche, ¿por qué tu vida está estancada? Porque nunca le has entregado la vida a Jesucristo. Porque el que le entrega la vida a Jesucristo, le entrega ¿para qué? Para andar. Para andar. ¿Y cómo? ¿Andar cómo? Como es digno del Señor. ¿Y cómo le gusta al Señor? Con una vida exuberante de frutos, frutos abundantes. Y cada vez creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Y si no estás viviendo esa vida, es porque no te das cuenta, pero tú no has conocido al verdadero Jesucristo, el verdadero evangelio. Porque el evangelio verdadero no es una invitación a la mediocridad, al conformismo, a la derrota, al fracaso. El verdadero evangelio te liberta. El verdadero evangelio arranca la cuerda que te amarra, te impulsa para adelante. Has recibido a Jesucristo, has recibido el evangelio para andar. Pero piensa en este verbo, para andar, porque algunos no quieren andar, algunos quieren saltar. Hoy día están aquí y mañana ya quieren estar aquí. Y Jesús no dice eso. Jesús no dice, has recibido el evangelio para que saltes. No, dice para que andes. ¿Qué significa eso? Eso significa que el crecimiento del cristiano no es de un momento para otro. No es que hoy no tienes nada, mañana estás millonario. No es así. Y algunos quieren eso. Por eso entran al tráfico de las drogas, por eso entran al terreno de la deshonestidad. ¿Por qué? Porque quieren enriquecer de un momento para otro. Quieren saltar, no quieren andar. Entras a un empleo, ya mañana quieres ser gerente. No, no es así. Tienes que comenzar limpiando baños, barriendo, recogiendo la basura. Después vas escalando, vas andando. Pues la vida del cristiano es andar, pero siempre para adelante, siempre avanzando, como es digno del Señor, con tu vida llena de frutos, creciendo. El evangelio llega a tu vida para eso. Cuando yo era niño, me gustaba, yo tenía un sueño, yo quería ser jugador de la NBA. ¿Saben lo que es la NBA? Campeonato de básquet de los Estados Unidos, de esa gente que mide 2 metros para arriba. Y con ese tamaño aquí, pues yo estaba mal, ¿no? Entonces mi sueño era crecer. Entonces, ¿qué hacía? Yo iba a la pared, agarraba un clavo y medía, hacía una raya y veía. Entonces al día siguiente venía, me miraba, la raya igual. Al día siguiente comía bastante lechuga, tomate, espinaca, todo lo que mi mamá decía que había que comer para crecer. Iba, me medía igual. Y al otro día igual. Y la otra semana igual. Y la otra semana igual. Pues ahí me cansaba, decía, no, nunca voy a crecer. Pasaba un año después me acordaba. Corría, me medía y había crecido 2 centímetros. Eso es crecimiento. Tú le entregas la vida a Jesús hoy. Tienes un carácter horrible, eres un peleador de primera, eres un chismoso. De cada 10 palabras que hablas, 8, 9 son palabras feas. Fumas, bebes, usas drogas, haces escándalo, tienes una vida desordenada.
Ahora, tú te entregas a la vida, le entregas la vida a Jesucristo. Mañana eres un angelito santo. No. Tienes que tener paciencia. Deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Vas ahora a aprender a andar. Y Dios te va lapidando. Lo maravilloso de Dios es que cuando tú le entregas la vida a Él, Él te toma en sus manos piedra bruta. Pero no te ve como piedra bruta, te ve como un diamante, como el diamante que vas a ser lapidado por Él, trabajado por Él. Y entonces tú vas andando y vas creciendo y Él te va lapidando, y vas andando, vas creciendo, te va lapidando, y un día vas a llegar a ser un diamante precioso. Ahora mira, este texto es fabuloso. Mira lo que dice Pablo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y has aceptado a Jesucristo también para que seas fortalecido con todo poder. ¿Y para qué? Para que tengas paciencia y longanimidad. Esto es interesante. Cuando tú aceptas el Evangelio para recibir el poder de Dios. ¿Para qué? Para cambiar tu carácter y para que te vuelvas un hombre, una mujer paciente. ¿Y sabes por qué? Porque la raíz de todos tus problemas es tu carácter. ¿Por qué tu hogar se deshizo? Por celos, y el celo es un defecto de carácter. Por egoísmo, y el egoísmo es un defecto de carácter. Por abuso, y el abuso es un defecto de carácter. Por terco, y la terquedad es un defecto de carácter. ¿Por qué pierdes el empleo? Porque llegas tarde, y la impuntualidad es un defecto de carácter. ¿Y por qué nadie te quiere? Porque tú no quieres a nadie, y eso es un defecto de carácter. ¿Por qué tus hijos han crecido y ni siquiera quieren saber nada de ti? Porque no fuiste un padre amoroso, cariñoso, y eso es un defecto de carácter. Porque te digo una cosa, querido: tú a tus hijos cuando son chiquitos los puedes maltratar, les puedes decir esto, les puedes ser exigente, puedes cobrar, pero un día ellos crecen. Y si no has conquistado el amor de ellos, ellos siempre te van a decir papá, pero nunca los vas a tener a tu lado. Porque el amor no se exige, el amor se conquista. Pero tú eres demasiado impaciente. ¿Y por qué? Ese es un defecto de carácter. La mayoría de tus problemas comienza con tu carácter. Cargas desde tu infancia traumas complejos de los cuales no te puedes libertar. Y ahora Pablo dice así: ¿quieres andar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres andar como es digno del Señor? ¿Quieres ser un hombre victorioso? ¿Quieres ser una mujer feliz? Entonces entrégate a Jesús. Porque cuando te entregas a Jesús vas a recibir el poder. ¿Para qué? Para cambiar tu carácter. Pastor, ¿cómo me prueba eso? Fácil. Hubo un hombre llamado Juan que llegó a Jesús. ¿Saben cómo era su apodo? Le decían el hijo del trueno. Ahora imagínate, para que le pongan a un hombre de apodo el hijo del trueno, el tipo no debe haber sido una mansa palomita. Este Juan era un miserable, terrible, egoísta, ambicioso. Explosionaba por cualquier cosa. Un minuto después ya estaba pidiendo perdón, ya estaba llorando, pero ya hiciste la tontería. Hablar perdón es la cosa más fácil.
Lo difícil es no tener que pedir perdón, es decir, no dar motivo para que después estés llorando y pidiendo perdón. Pero yo cuánta gente encuentro, pastor, es que yo no quería, pastor, yo no quise, pastor, pero es más fuerte que yo. Yo sé que es más fuerte que tú. Y ni yo ni tú podemos cambiar nuestro carácter, y esto es lo que nos arruina. Hogares deshechos, gente que no se quiere ver, rencor en el corazón, odio, amargura, dolor. ¿Por qué? El carácter. Porque te digo una cosa, la vida es linda. No hay cosa más linda que la vida cuando se sabe vivir. Porque la vida es como un espejo. Tú de mañana te miras al espejo. Si tú sonríes, ¿qué te va a devolver el espejo? Una sonrisa. Si tú gruñes, ¿qué te va a devolver el espejo? El gruñido. Si tú amenazas, ¿qué te va a devolver el espejo? La imagen. La vida es como un espejo. Hay gente que dice así: a mí nadie me ama. ¿Por qué será? ¿Por qué tú no amas a nadie? A mí nadie me comprende. ¿Por qué será? Porque tú no te esfuerzas por comprender a las personas. ¿Sabes? Una de las cosas que nos hace sufrir es que nosotros queremos que el mundo sea como nosotros queremos. Que todas las personas sean como nosotros queremos que sean. No, querido. En la vida hay de todo. Y tú tienes que aprender a aceptar a las personas como son para ser feliz. De otra manera no vas a ser feliz. Entonces, el carácter. Ahora viene Pablo y te dice: no te preocupes con tu carácter. Acepta a Jesús. Y cuando aceptas a Jesús, ahí viene el poder. Poder, esa palabra poder me gusta porque en griego es la palabra dynamus, de la cual viene nuestra palabra en español dinamita. El evangelio es dinamita. ¿Y para qué dinamita? Para cambiar tu carácter. ¿Para qué sirve la dinamita? Esto es interesante porque tú vas abriendo la carretera en tu camino para avanzar y de repente encuentras una roca enorme. Ya no puedes, ay, no puedo. ¿Y qué es esa roca? Mi carácter, no puedo cambiar. ¿Sabes que yo encuentro dramas en la vida? Gente me dice: pastor, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos y por eso no entiendo lo que hago. ¿Y qué haces? Los agredo, los golpeo. Y esa gente llora y dice: pero pastor, si yo no amara a mi esposa, si yo no amara a mis hijos y los golpeara, tendría sentido. Pero es que yo los amo. ¿Y por qué los maltrato? Por tu carácter. Entonces tú estás avanzando en la vida, encuentras una piedra enorme, no puedes. Ahí viene el poder, la dinamita del evangelio. ¿Y para qué sirve? Colocas la dinamita en la roca, explosiona la dinamita, se hace pedacitos y te deja el camino libre. Y ahora sigues avanzando y sigues andando y sigues creciendo y sigues progresando, porque Jesucristo está en el control de tu vida, porque le has entregado el corazón. Ahora, el versículo 14 tiene una belleza extraordinaria. Mira lo que dice. Perdón, el versículo 13 y 14 dice así: el cual, y se refiere a Dios el Padre, el cual, ¿cómo sucede todo esto, esta maravilla en tu vida? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien, en el Hijo amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Esto es maravilloso. Pablo está dividiendo la vida en dos territorios. Aquí está el territorio de las tinieblas. Pablo dice la potestad de las tinieblas. Aquí está el territorio de las tinieblas. Aquí está el Señor de las tinieblas, el enemigo de Cristo. Aquí está
el reino del Hijo amado de Dios. Pablo dice, Él, el Padre, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha traído al reino de su Hijo amado. Aquí está el reino del Hijo amado. Aquí no hay tinieblas, aquí hay luz, porque en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y Él fue la luz de los hombres. Aquí hay luz. Este es el reino del Hijo amado de Dios. Aquí hay amor, porque Dios es amor. Aquí nadie pega a nadie. Aquí nadie es terco, porque el amor de Dios transforma. Este es el reino del Hijo amado de Dios. Aquí las bendiciones llueven. En este otro territorio que es el territorio de la muerte, no. Aquí hay tristeza, aquí hay dolor, aquí no hay amor, aquí hay miseria, aquí hay sufrimiento. Este es un territorio trágico. Pero Dios, en su maravilloso amor, ¿qué quiere hacer? Quiere sacarte del territorio de las tinieblas. Mira, este es el poder de las tinieblas, la potestad de las tinieblas. Esa palabra potestad es lo que el patrón hace con el esclavo. El dueño hace con el esclavo. Te pisa. Estás bajo las botas del patrón, del amo. Te asfixia, no tienes vida. Aquí hay tinieblas, y como hay tinieblas, ahora vas a entender algunas cosas en tu vida. Vamos a decir que se apaga la luz. Se apaga la luz y viene un terremoto y todos tenemos que salir, pero no hay luz, todo es tinieblas, tinieblas. ¿Qué va a pasar con ustedes? Cada uno va a tratar de encontrar la salida, pero no hay luz, absolutamente no hay luz. Entonces algunos van a venir y van a caer, chocar aquí, caer al suelo. Otros van a ir allá, van a chocar contra la banca, van a caer al suelo. Otros van a ir, van a chocar contra la cámara, van a caer. Ahí el otro viene y lo pisa. ¿Alguna vez en tu vida te has querido tomar una decisión? Y piensas, finalmente tomas la decisión. Y un mes después te das cuenta que has tomado una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque has querido encontrar la salida, pero no la has encontrado. ¿Por qué? Porque estás en el reino de las tinieblas. ¿Cómo vas a encontrar? ¿Cómo vas a ver la salida si aquí no hay luz? Todo es tiniebla. Ay, pastor, no sé cómo salvar mi casa, mi matrimonio. ¿Por qué? Porque no ves salida, porque estás en las tinieblas. Pastor, no sé cómo sacar a mi hijo de las drogas, porque estás en las tinieblas. Pastor, no sé cómo hacer. Estás en las tinieblas, aquí no se ve nada, aquí no hay salida. Aquí en el reino del Hijo amado también puede haber problemas, porque mientras estamos viviendo en esta tierra, aquí puedes tener problemas. Pero aquí hay luz. Y si hay luz, tú ves la salida. Esa es una cosa que necesita entender. Porque algunos piensan que cuando llegan aquí ya no hay problema. Es que el reino de Dios todavía está en la tierra. Todavía no hemos ido al cielo. En el cielo sí ya no va a haber problemas. Pero mientras el reino de Dios está en la tierra, va a haber problemas, va a haber muerte. ¿Qué sucede aquí cuando una persona que está aquí, su hijito de 3 años es atropellado en el carro, por el carro? ¿Qué hace? Se desespera, enloquece, busca al que lo atropelló al hijo, le da un tiro y después se da un tiro. ¿Por qué? Porque está todo oscuro, esto es tiniebla, aquí no hay salida. Ahora yo pregunto, ¿puede un niño de 3 años de una persona que está en el reino del Hijo amado ser atropellado por el carro? Claro que puede. ¿Y por qué? Porque el reino de Dios todavía está en la tierra. ¿No dice Jesús que en esta tierra, cuando llueve, llueve para los malos y para los buenos? Cuando sale el sol, sale para los justos y para los injustos. Entonces, cae un avión, muere gente que no tenía a Dios, pero muere gente que amaba a Dios.
Vivimos en un mundo, hay crisis en este mundo, hay tiroteo por aquí y por allá, muere el hijo de un hombre que ama a Dios y está en el reino de la luz, y sin embargo el hijo muere. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia? Muere allá, muere aquí. Pues es que muere allá, te desesperas, enloqueces, matas y te matas. Y aquí no, aquí lloras, lógico, sufres, pero ahí ves la luz y ves la salida y encuentras el camino, porque el Hijo amado dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la diferencia. Entonces, si tú sientes que tu vida no avanza, que tú no creces, si tú sientes que tu hogar está dividido, que no ves salida, ves problemas en tu vida, no sabes qué hacer, la solución es simple. Deja que Dios te saque de aquí y te lleve al reino de su Hijo amado. ¿Y cómo lo hace? Esto es interesante. Voy a leer de nuevo el versículo 13 y 14. Dice: el cual Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Hijo amado, Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. En Jesucristo tenemos redención. ¿Cómo es que el Padre nos saca de allá y nos trae aquí? Por la muerte de su Hijo, porque en Jesucristo tenemos redención. Ahora te voy a explicar lo que es redención. En los tiempos de Pablo había por lo menos 5 millones de esclavos en el imperio. 5 millones de esclavos. Querido, el esclavo no tiene vida. El esclavo no tiene sueño, no tiene proyecto. ¿Tú crees que el esclavo puede ir mañana a París y pasar una semanita ahí andando por las calles de París? ¿Un esclavo puede? Dime, ¿puede o no puede? No puede. ¿Y tú podrías irte mañana a París, pasarte una semanita y volver? ¿Tienes dinero para eso? Y si no puedes, ¿cuál es la diferencia entre el esclavo y tú? ¿Tú te das cuenta? Es que el esclavo no es solo el que está pisado por el patrón, estás pisado por las circunstancias, estás pisado por la vida. Este es terreno de esclavitud. Aquí el Señor de las tinieblas te tiene prisionero. No puedes comprar una casa, no puedes comprar un carro, no puedes ir para allá, no tienes vida. Y todavía vives esclavizado de drogas, de vicios, de cigarro y eso, aquello, la promiscuidad. ¿Qué vida es esto? Esto no es vida. Pero Dios no quiere que vivas esta vida. Dios quiere que vivas la vida de allá, del reino del Hijo amado. Pero tú estás esclavizado. Bueno, en los tiempos de Pablo había 5 millones de esclavos. Pero también había gente buena, gente rica. Siempre hubo gente rica en la historia. Y hay ricos malos y hay ricos buenos. Esos ricos buenos se llamaban mecenas, que después, hoy día, el mecenas es aquel rico que ayuda a los artistas, a los músicos o los pintores. Pero en aquellos tiempos el mecenas era el rico que compraba esclavos para libertarlos. Y entonces un hombre rico venía donde el patrón malo de este pobre esclavo y le decía: oye, ¿cuánto quieres por este? Y ahí el otro decía: bueno, yo por ese $50,000. Entonces el hombre rico le decía: aquí está, 50,000. Ahora dame, el esclavo ya no pertenece, me pertenece a mí. Entonces este hombre lo trasladaba a este pobre esclavo, de la potestad del esclavo se lo llevaba al reino de su Hijo amado. Y cuando llegaba aquí le decía: estás libre. ¿Qué? Estás libre. ¿Qué? Estás libre. Usted me compró para dejarme libre. Sí. Ya no le perteneces al amo.
pero tampoco me perteneces a mí. Estás libre. Y muchos esclavos, la mayoría de ellos, caían de rodillas y le decía: Señor, gracias, pero yo no sé vivir. Toda mi vida he sido esclavo. Yo quiero quedarme aquí en su reino para servirle eternamente. Y él decía: pero es que yo no te compré para que me sirvas. No, es que yo quiero servirle por amor. Yo quiero servir por gratitud. Yo seré para siempre suyo. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Solo que Jesús no nos compra de aquí, del patrón malo que es el diablo. No nos compra con $50,000. Él nos compra no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Porque viene donde él y dice: oye, ¿para qué lo quieres a este hombre? Para hacerlo sufrir. ¿Cuánto quieres? El diablo le dice: no, yo no quiero dinero, yo quiero tu vida. Si tú mueres, si tú derramas tu sangre, yo te lo suelto. Y Jesucristo vino porque te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Oh, querido, tú jamás vas a entender lo que te estoy diciendo. Tú eres precioso. La vida puede haberte maltratado. La semana pasada estuve predicando en Italia. Un muchacho de 18 años, lindo muchacho, lleno de vida, viene llorando y me dice: pastor, mi padrastro abusó de mí durante años. Hoy cargo en mi vida complejos, traumas. Soy un homosexual. No puedo libertarme. Es más fuerte que yo. Esta vida es cruel, ¿sabes? Esta vida a veces te agarra, te da un golpe en el hígado, te deja tambaleando, no sabes qué hacer. Tal vez en este momento estoy predicando, tú estás con el corazón partido, te han traicionado, te han herido, te sientes rechazado. A veces te miras en el espejo y dices: esta mi vida es un fracaso, no sirvo para nada. Y yo te digo en el nombre de Dios: tú sirves mucho, tú eres valioso, tú eres precioso, preciosa para Dios. Pero infelizmente estás aquí bajo la potestad de las tinieblas. Pero Dios, que te ama tanto, quiere sacarte de aquí. Y el precio era la muerte de Jesucristo. Y Jesús te amó tanto que dijo: está bien, voy a pagar el precio. Y ahora yo levanto la palabra de Dios para decirte una cosa: tú no tienes derecho a vivir derrotado. No tienes derecho a vivir fracasado. No tienes derecho a vivir atormentado por el peso de la culpa de tus pecados. Tú todo lo que tienes que hacer es decir: Señor, yo acepto tu ofrenda de amor. Yo acepto tu muerte. Yo acepto tu sangre. No quiero más vivir aquí. Yo quiero ir al reino del Hijo amado. Señor, haz un milagro en mi vida. Yo no puedo. Yo me siento amarrado. Yo no tengo fuerzas. Yo cargo traumas en mi vida, pero tú eres Dios, tú eres poderoso. Y en ese momento la mano maravillosa de Jesús viene y te toca y te traslada del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Yo estaba predicando en el Perú hace muchos años. Un guerrillero viene llorando y dice: pastor, para mí no hay perdón. Yo he matado decenas y decenas de personas, hombres, mujeres, niños, arrodillados, llorando, pidiéndome perdón. Yo les he quitado la vida. Yo merezco morir. Yo soy malo. Para mí no hay perdón.
No importa quién eres, no importa lo que has hecho, no importa cómo has vivido. ¿Qué dice Pablo? Él nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y tenemos el perdón de los pecados. Perdón. Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Adulterio, fornicación, uso de droga, tráfico de drogas, asesinato, robo, asalto a mano armada, homosexualismo, prostitución. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Lo único que tienes que hacer es reconocer: Señor, soy un pecador, soy malo, necesito de ti. Y en ese momento la mano poderosa de Dios viene y te toca y te dice: hijo, tus pecados están perdonados, vete y no peques más. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, que cuando sufrimos una derrota, la primera cosa que imaginamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Pero cuando trabajamos nuestra derrota, porque hay que trabajarla, ahí no nos acordamos de Dios para nada. Pero cuando la derrota, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios, querido? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tú pudieses entender cómo Dios te ama. Vamos a leer lo que dice el texto para esta mañana. Josué capítulo 7, versículos 6, 7 y 10. Dice así: entonces, ahí ya comenzamos, ¿no? Porque en la palabra de Dios cada palabra tiene sentido. Ese entonces no está por estar. Ese entonces tiene un sentido. Y para que tú entiendas qué significa entonces, tendrías que leer los versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí vas a entender por qué el 7 dice entonces. Se está refiriendo a lo que está escrito antes. Por eso cuando se prepara un sermón con un texto, hay que leer el contexto. Hay que ver lo que Dios está hablando antes, lo que Dios habla después, en qué tiempo fue escrito, para quién fue escrito, por qué fue escrito, cómo era la cultura de la gente en los días en que el texto fue escrito y cómo traer las lecciones de aquel tiempo para nosotros hoy. Porque un día yo estaba viajando con un extraño a mi lado y empezamos a conversar. Y él se enteró que yo era pastor y que yo estudiaba la Biblia. Y él me hizo una pregunta. Me dice con todo respeto, no me lleve a mal. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿hay lugar para la Biblia? La Biblia no fue escrita en tiempos antiguos, siglos atrás. La cultura era otra, la gente era otra, la ropa era otra, la comida era otra. ¿Cómo es que un libro tan antiguo puede tener valor hoy? Interesante pregunta, y hay mucha gente que se pregunta la misma cosa. Entonces yo les respondo lo que le respondí a él. Abre la Biblia y casi al principio vas a encontrar la historia de un asesinato. Un hermano mata a su hermano por razones que nadie explica. Ahora abre el periódico de hoy o prende la televisión, oye el noticiero y vas a ver que hermanos matan a sus hermanos, que hijos matan a sus padres, que vecinos matan a sus vecinos. Los tiempos cambiaron, pero el ser humano no cambió. Los temores de aquellos tiempos son los temores de hoy.
Las luchas internas, psicológicas, emocionales de aquellos días son las mismas luchas que el ser humano experimenta hoy. Así que la Biblia tiene un valor actual, aunque fue escrito siglos atrás. Pero para eso hay que entender el texto y hay que traer las lecciones a través de los tiempos para los días actuales. Y ese es el trabajo del predicador. No quedarse durmiendo en la exposición del texto, sino actualizar el mensaje para nuestros días. Dicho esto, vamos a la lectura del texto. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Siguiente versículo. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ese es el texto. Voy a pedir que saquen de la pantalla ahora el texto, porque voy a contarles un poco el contexto. ¿En qué circunstancias fueron pronunciadas estas palabras? Resulta que el pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, había llegado al límite de la tierra prometida. Y la primera ciudad que conquistaron era una ciudad poderosísima. Era una ciudad fortificada. Sin embargo, milagrosamente el pueblo de Dios derrotó al ejército de los cananeos. Jericó cayó bajo el poder y las manos del pueblo de Israel. Dios había prometido, cuando liberó a Israel de Egipto, que les daría la tierra prometida. Primera lección: los hijos de Dios no nacimos para la derrota, para el fracaso, para la incompetencia, para la mediocridad, para el pesimismo. Los hijos de Dios nacimos, vinimos a este mundo para vivir vidas plenas de victoria, vidas realizadas, vidas plenas, felices. El problema es que por algún motivo este mundo está contaminado y uno de los virus, de las bacterias que aniquila la vida de mucha gente, es justamente la derrota. Creo que todos nosotros, de alguna manera o de otra, ya hemos sufrido alguna derrota en la vida financiera, en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida personal, en nuestras relaciones humanas. Alguna vez hemos sido derrotados. Israel, después de aquella tremenda victoria sobre Jericó, una ciudad que humanamente, desde el punto de vista de cualquier ser humano, sería imposible ser derrotada, fue derrotada, no por la fuerza de Israel, sino por el poder de Dios. Porque si ustedes leen la historia, Israel no vio un dedo para conquistar Jericó. Solo cantaron, solo alabaron el nombre de Dios, solo tocaron trompetas y los muros cayeron y la gente fue derrotada. Eso es lo que Dios quiere de ti, que tú salgas en la vida con espíritu de alabanza, de adoración, de júbilo, de alegría, que tú creas en las promesas divinas, no que te quedes en la casa sentado
esperando que un empleo caiga del cielo. No que te quedes en la cama lamentándote lo que pasó. Dios quiere que salgas con espíritu de alabanza. Tú vas a ver que al final de cuentas no vas a mover un dedo, porque el mismo Dios que te llamó para la victoria te va a entregar la victoria. Pero si tú sales, no si te quedas sufriendo, llorando, sintiéndote derrotado. El pueblo de Israel conquistó Jericó. La segunda ciudad cananita que debería conquistar era una ciudad llamada Ai. No era nada esa ciudad comparada con Jericó. Tanto así que Josué envió espías para ver. Y los espías volvieron y dijeron: mira, Josué, no tenemos por qué mover todo el ejército. Mandemos unos 2,000, 3 hombres, que es suficiente. Esa ciudad no es nada. Si hemos derrotado Jericó, ¿qué no vamos a derrotar a esos pobrecitos hoy? Y ellos se olvidaron de Dios. Y ahora partieron por sus propias fuerzas. Y fueron vergonzosamente derrotados. Murieron 36 o 39 israelitas en la batalla. Llegaron a la ciudad heridos, cojeando, sangrando. Tremenda derrota. Después de una gigantesca victoria, una derrota miserable delante de un pueblo que aparentemente no podía hacer nada comparado con Jericó. Ahora estaba triste Josué y estaban tristes los israelitas. Y es en esas circunstancias que se escribe el texto, para que ustedes entiendan. Voy a pedir que coloquen de nuevo en la pantalla y vamos a leer nuevamente, analizando ahora palabra por palabra. Entonces, ¿de qué? Después que llegaron los derrotados, sangrando, heridos, avergonzados. Después de eso, entonces, Josué rompió sus vestidos. Esa expresión, rompió sus vestidos, pueden sacar el texto de la pantalla. Digo esto porque están transmitiendo. No quiero que todo el tiempo esté el texto, pero cuando voy a usar el texto, voy a pedir que coloquen. Esa expresión, rompió sus vestidos, es interesante, porque los vestidos hablan. Yo cuando entro a los Estados Unidos y voy de jeans, camiseta, me agarran el pasaporte, me revisan de atrás para adelante, me preguntan. Pero cuando voy así, terno y gravata, puede pasar. Tú puedes argumentar lo que quieras hoy, pero los vestidos hablan. La ropa habla. No, yo me he visto como que tú puedes vestirte lo que quieras, pero el mundo te va a recibir de acuerdo a lo que te vistes. Esa es una realidad. El vestido expresa dignidad. ¿Tú crees que el rey se viste de cualquier manera? Y en aquellos tiempos, hoy día todavía pueden las cosas estar queriendo cambiar, pero en aquellos tiempos, el rey era rey. La reina era reina. Los generales eran generales. Josué era el líder. El líder se vestía como líder. Los sacerdotes, los ancianos, se vestían como sacerdotes. Tú ves, hay 2, 3 capítulos enteros describiendo la ropa del sacerdote. La ropa era dignidad. Ahora imagínate aquí el líder, vuelvan al texto, rasgando los vestidos. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje? No es solo ropa, es que su dignidad, la dignidad de un derrotado, queda por los suelos, queda rasgada. Después que la derrota toca tu vida, parece que te da vergüenza salir a la calle, te da vergüenza que los otros te miren. Tú piensas mientras caminas que los otros te están mirando y que saben toda tu historia, cuando nadie sabe nada de nada. Pero para ti todos te miran. ¿Por qué? Porque tu propia conciencia
te dice que al haber sufrido una derrota, tu dignidad se fue por los suelos. Mira lo que hizo Josué: rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Dios no quería que su pueblo besase el polvo. Dios quería que su pueblo levantase las manos y adorase. Pero aquí está un hombre compungido, un hombre que en el fondo sabía que su derrota era consecuencia de lo que habían hecho. Porque si tú lees toda la historia, verás que esa derrota fue primero por la confianza en sí mismos y en segundo lugar porque había un pecado escondido entre ellos. Y entonces ese sentimiento de indignidad lo hace romper los vestidos, postrarse en la tierra besando el suelo. Se quedaron así hasta la tarde, no solo él, sino todos los ancianos de Israel, y se echaron polvo en la cabeza. Quiere decir, esto es lo que la derrota hace con el ser humano. Te hace sentir polvo, te hace sentir que no vales para nada, te hace sentir que aquí acabó todo. Pero querido, la derrota es parte de la vida. 90% de lo que llegas a hacer en la vida, 90% va a depender de tu manera como reaccionas delante de la derrota. 10% puede ser por lo que sucedió en tu vida, pero 90% va a depender de cómo reaccionas a lo que sucedió en tu vida. O la derrota te acaba, o la derrota te destruye, o te aniquila, o te hace creer que no sirves para nada, o la derrota te estimula. Es como un aguijón que te hace saltar, te abre los ojos, y eso va a depender de tu relación con Dios. No te estoy hablando de humanismo barato, porque el humanismo te enseña que la fuerza está dentro de ti. El humanismo te enseña que tienes que sacar la energía interior. El humanismo te enseña que tienes que cerrar los ojos y concentrarte para sacar. Hay una fuerza invisible dentro de ti. Eso es lo que enseña el humanismo. Pero el cristianismo te enseña a dejar de mirarte a ti mismo y a mirar al Señor Jesucristo. Porque cuando tú te ves dentro de ti mismo, solo hay un pozo, es un vacío, es un sentimiento que te atormenta de día, de noche, y no sabes por qué. Yo siempre cuento la experiencia de un hombre millonario en el Brasil, que un día la secretaria le dio un libro mío. Yo agradezco a las editoras del mundo. Aquí la Safeliz es una de las que edita mis libros y creo que es la editorial que esparce mis libros en varios idiomas. Los otros editan en la lengua del país, ¿no? Pero un libro mío llegó a las manos. En Navidad la secretaria le dio de regalo a su jefe un libro mío. Y él lo dejó ahí, ¿no? Pero un día que se sentía mal, se sentía vacío, comenzó a hojear el libro. Entonces llamó a la secretaria y le dijo: mira, márcame una cita con este hombre. Pobre secretaria, ¿dónde me iba a encontrar? El Brasil es un país de 200 millones de habitantes o más. ¿Dónde me iba a encontrar? Pero jefe es jefe. Y si el jefe es un millonario, pues la muchacha tuvo que ir para aquí, preguntar aquí, hasta que me localizaron. Y yo no tenía tiempo para ir a San Pablo para encontrarme con esta persona.
pero iba a viajar un día, iba a parar en San Pablo. Le dije, lo que puedo hacer es parar ese día, un día ahí, para hablar con este hombre. Y yo sabía quién era, uno de los hombres más poderosos del Brasil. Cuando hay un movimiento financiero en el país, los periodistas corren a pedirle su opinión. Es un hombre extraordinario, da trabajo a miles y miles de personas. Y me sentí emocionado cuando me senté frente a él. Y él me dijo, usted se debe estar preguntando por qué lo llamé. Me dijo, mire, yo soy un hombre rico, usted sabe. Claro, yo sé. Yo puedo comprar lo que quiera. No hay nada en el mundo que yo pueda comprar, que yo no pueda comprar. No importa cuánto cueste. Yo puedo viajar a cualquier país del mundo, no necesito comprar un pasaje. Yo tomo mi propio avión, mi propio piloto para que me lleve a donde yo quiera. Y me comenzó a hablar de las riquezas. Y yo pensaba dentro de mi corazón, pero ¿qué quiere este hombre? ¿A dónde quiere ir? Y él me dijo, mire, usted sabe que hombres millonarios generalmente explotan a sus trabajadores. Yo no. Puede preguntar a cualquier trabajador mío, ellos me consideran un padre. Usted sabe que hombres de mucho dinero pueden tener la cantidad de mujeres que quieran. Y yo no. Yo soy fiel a mi esposa. Usted puede preguntarle a mi esposa. Usted sabe que hijos de gente de mucho dinero generalmente malgastan el dinero de los padres. Mis hijos no. Ellos van a continuar haciendo crecer el imperio financiero que yo construí. Yo vengo de la nada. Yo nací pobre. Y todo esto lo hice con trabajo. Yo no necesito a Dios. Entonces eso despertó más mi curiosidad. Pero entonces, ¿qué quiere este hombre? ¿Para qué me llamó? Y él me dijo, yo lo llamé porque cuando llega la noche y me acuesto, siento como un dolor aquí dentro, como un vacío que me incomoda, que no me deja dormir. Yo no le he hecho mal a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Yo doy mucho dinero para obras de caridad. Yo hago el bien. Pero ¿por qué siento este vacío? Y leí su libro. Y por eso lo llamé. Quiero que me diga qué me falta. Solo le pido dos cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia. Y dos, no me hable de Jesús. Le dije, pero usted sabe que yo soy un pastor. Sí. Y los pastores solo saben hablar de Dios, de Biblia, de religión. No pueden hablar de otra cosa. Le dije, yo puedo hablarle de lo que usted quiera. Si usted quiere, yo le hablo del fútbol. Que el Real Madrid va a ser campeón de la Champions. Estoy bromeando. Yo le puedo hablar de fútbol. Yo le puedo hablar de la cotación del dólar. Yo le puedo hablar de la tendencia de la bolsa de valores. Le puedo hablar de política, de historia, de lo que usted quiera. Pero usted me hizo una pregunta específica. ¿Qué me falta? Y dólar no le falta. Acciones en la bolsa de valores no le falta. Fútbol no le falta. Política no le falta. Pero usted no quiere que hable de Jesús. Y lo que le está faltando es Jesús. ¿Pero por qué? Porque un día usted salió de las manos de Dios. Usted está aquí. Está incompleto. Porque lejos de Dios usted siempre será incompleto. Necesita devolverse a Dios para ser completo. Pero usted no quiere.
Usted aquí solo confía en su fuerza, en su capacidad empresarial y ahora confía en el dinero. Pero nada de eso lo va a satisfacer nunca. Usted necesita devolverse a Dios. Él me miró una y otra vez. Me dijo, gracias por haber venido. Déjenme pensarlo. Y así terminó nuestro encuentro. Y en la persona de ese hombre, yo vi la realidad de tanta gente en el mundo. He hablado con políticos, con estrellas de televisión, con gente famosa, que con lágrimas dicen, pastor, mi vida está destruida, me siento mal, necesito algo, pero no sé qué. Oh, querido, necesitas a Jesús. El ser humano es un ser humano triple. Tiene tres lados. Un lado físico, un lado mental, emocional y un lado espiritual. Pero hay gente que piensa que tiene solo dos lados, un lado físico y un lado mental, emocional, pero que no tiene el lado espiritual. Sin embargo, el lado espiritual es la base para que el triángulo se mantenga en pie. Saca el lado espiritual y el triángulo se viene abajo. Es el lado espiritual que sostiene al triángulo. Alguien me dijo una vez, pero yo no tengo un lado espiritual. Le digo, ¿usted cree que no tiene? No, yo no tengo ningún Dios. Usted cree que no tiene. Su Dios es su propia idea, es su propia filosofía de vida. Pero usted tiene un Dios. Todos tenemos un lado físico. Eso quiere decir que tenemos hambre y que tenemos sed y que tenemos sueño. Cuando llegue la hora de comer, tú puedes decir, no, pero yo no tengo un lado físico, yo no creo en el hambre, yo no creo en el hambre. Tú puedes gritar lo que quieras, escribir 5,000 libros hablando de que no existe el hambre, pero cuando llegue la hora de comer, vas a tener que comer. Porque tener un lado físico no depende de ti, eres así. Tener un lado mental, emocional no depende de ti, eres así. Y tener un lado espiritual no depende de ti. Porque saliste de las manos de Dios y nunca serás completo si no te devuelves a Dios. Cuando una persona que no tiene a Dios sufre una derrota, se acabó todo. Se desespera y hasta se suicida. Porque no quiere enfrentar al mundo, porque no quiere enfrentar la vergüenza, la opinión de los otros. Vamos a seguir analizando el texto bíblico. Siguiente texto. Mira lo que Josué le dijo a Dios. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Esa palabra destruyan es clave, porque la derrota te puede destruir, te puede anular, te puede condenar el resto de tu vida a vivir una vida de miseria, de conmiseración, arrastrándote como un gusano por la tierra, comiendo el polvo. Eso es lo que estaba sucediendo con Josué. En primer lugar, él buscó un culpable. ¿Quién es el culpable de la derrota? ¿Y sabes a quién le echó la culpa? A Dios. Mira la respuesta. ¿Para qué nos trajiste? Allá en Egipto
Éramos esclavos, pero estábamos tranquilos. Ahora, tú nos trajiste, ¿para qué? Para hacernos morir aquí en esta tierra. El culpable es Dios. ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, que cuando sufrimos una derrota, la primera cosa que imaginamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Pero cuando trabajamos nuestra derrota, porque hay que trabajarla, ahí no nos acordamos de Dios para nada. Pero cuando la derrota, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios, querido? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tú pudieses entender cómo Dios te ama. Es que vivimos en un mundo en que se banalizó la palabra amor. ¿Cómo un hombre puede mirar a la esposa después de 20 años y decir, ya no te amo? Mi amor se acabó. ¿Cómo se acabó? El amor no se acaba. Lo que pasa es que nunca amaste. Lo que tú llamabas amor no era amor. Era pasión, era atracción. Lo que tú quieras, pero no te atrevas a darle el nombre de amor a un sentimiento humano y pasajero. Inclusive porque el amor no es sentimiento, el amor es un principio. Los sentimientos pasan, el principio es eterno. Eso es lo que dice 1 Corintios 13. El amor es eterno, el amor no acaba nunca. Entonces, como vivimos en un mundo donde se banalizó la palabra amor, cuando yo digo, Dios te ama, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida, inconscientemente tú piensas, no, esa es frase bonita de predicador. No, querido. En las alturas de mi país, allá en la sierra peruana, un ebrio con una botella de alcohol en la mano, tambaleando, se acercó a mí y me dijo, ¿cómo Dios me puede amar? Yo no valgo para nada. Yo soy un pobre borracho, ebrio. Yo golpeo a mi esposa, a mis hijos. Yo gasto mi dinero en alcohol. ¿Cómo Dios puede amarte? Tú nunca vas a entender cómo Dios puede amarte. Yo no entiendo cómo Dios puede amarme. Pero Dios te ama. Para Él eres la cosa más preciosa que hay en esta vida. Y Él te conoce como tú no te conoces a ti mismo. Tus flaquezas, tus luchas, tus pensamientos, tus sentimientos más ocultos, más escondidos, aquellos que tú no tendrías el valor de contárselo a nadie, Dios sabe y a pesar de eso te ama. Entonces, cuando la derrota llega a tu vida, no digas, ¿dónde está Dios? Porque Dios está a tu lado, esperando que tú reacciones. Y mira la respuesta de Dios a Josué, siguiente versículo. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Si has sufrido una derrota en tu vida, o si estás en este momento saliendo de la derrota, o si te sientes derrotado, aquí está la ventaja de predicar la palabra. No es palabra de Alejandro Bullón. Mira lo que Dios te dice. Y Jehová dijo, saca a Josué, a María, a Rosa, a Pedro, a Francisco, yo no sé cómo te llamas. Y Jehová te dijo a ti, derrotado, acabado. ¿Qué te dijo? Levántate. ¿Qué haces ahí? Lamentándote, creyendo que está todo acabado, que está todo. Levántate.
Yo no te crié para el fracaso, para la derrota. La derrota es un accidente en la vida. ¿Has sufrido algún accidente de tránsito? Mario sufrió hace 15 días. La esposa de Sergio sufrió la semana pasada. Y acabó la vida. Accidentes son accidentes, querida. Las grandes victorias están hechas de derrotas. Quiere decir, de la manera como enfrentas la derrota, la manera como encaras la derrota. Pasaste por la derrota, toma la derrota, analízala, piensa, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo evitar? ¿Qué puedo repetir? Y levántate, porque tu Dios es un Dios de victoria. Fuiste creado para victoria y vas a llegar a la victoria. Porque antes de que Israel entrase a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, levántate. Dios siempre le vive diciendo a sus hijos, levántate. Levántate, Josué, contempla la tierra. Desde esa frontera hasta la otra, toda la tierra es tuya. Solo entra, apodérate. Oh, querido, el mundo es tuyo. Los sueños todos son tuyos. Tus ideales, tus aspiraciones son tuyas. Dios ya te las entregó. Si Dios no hubiera colocado ese sueño en tu corazón, tú jamás hubieras soñado. Si Dios no hubiese colocado ese plan en tu mente, tú jamás hubieras imaginado. No nació de ti, vino de Dios, porque fuiste llamado para ser victorioso. Entonces levántate. No puedo. Jamás digas no puedo. Mi padre fue un hombre duro, ¿sabe? Ya que los hombres estrictos. Dos cosas heredé de mi padre. Nunca llegues tarde. Nunca debas dinero a nadie. Mi padre era un hombre duro y un día me dio un trabajo y se fue. Y yo intenté de una manera, no pude. Y cuando llegó mi padre, yo sabía, el castigo ya venía. Y cuando él me llamó, le dije, mira papá, antes que me castigues, quiero decirte que lo intenté. Intenté, luché, me esforcé, pero no pude. Y él me llamó, ven más. Y me acerqué, listo a recibir el castigo. Y me dijo, repite la última frase. ¿Qué? ¿Qué es lo último que me dijiste? No pude, papá. Yo intenté, pero no pude. Él me dijo, hijo, recuérdate esto en la vida. Lo único que tú no puedes es dar a luz. Todo lo demás, tú puedes. Y yo te diría una cosa que te puede hacer sonreír. Y si tú crees en Dios, hasta dar a luz podrías. ¿No fue una virgen sin contacto con hombre que dio luz? Dios es Dios. ¿Qué son los milagros? Los milagros son cuando Dios interviene y rompe las leyes de la naturaleza. Porque la naturaleza dice que si pisas al agua te hundes. Ahora Dios viene y rompe la ley de la naturaleza y Pedro camina sobre el agua y no se hunde. Ese es Dios. El Dios de la victoria. Tu Dios. Pero tienes que estar seguro que es tu Dios. No es el Dios de los otros. No es el Dios de la iglesia. Es tu Dios.
Y para eso tienes que vivir una vida, una experiencia de vida real con Él. Tienes que entregarle tu corazón. Tienes que decirle: Señor, estoy aquí. Yo creo en ti. Yo te acepto como mi Dios creador. Te acepto como mi Salvador, como mi compañero de todos los días. Y yo quisiera hacerte una invitación esta mañana para que aceptes eso, que abras tu corazón y le digas a Dios: Señor, estoy aquí, te entrego mi vida. Y esta es una invitación para toda la iglesia.